Buenos días, profesor, compañeros. Yo y mi grupo vamos a explicar el laboratorio 4. Se trata más que todo hallar las redes de secuencia o también de fase. En esta oportunidad hemos hallado entre los dos programas, ya bien sea Python o MATLAB. También vamos a aplicar los fundamentos teóricos que hemos aprendido. Nosotros hemos usado un problema del Hadith-Sadat. Yo voy a explicar el código de Python. Ya. Para empezar, primero el Python nos pide, hemos importado la librería para usar el código, mat, numpy y matplotlib. Y después, primero lo que vamos a hacer es el código del menú. Hemos definido el objeto que nos va a mostrar diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, queremos hallar corrientes de secuencia o voltajes de secuencia o bien de fase a secuencia. Esta definición o esta función nos va a decir, nos va a leer las opciones y vamos a marcar entre los números 1, 2 y 3. Y si no marcamos el número 4, número 5 o otro, cualquier otra letra, alfa o numérica, nos va a retornar al menú principal. Acá aparece la función y, nos va a retornar la opción A. Si apretamos una opción factible, entonces eso va a ejecutar. Y también, después de haber concluido el ejercicio, acá en esa parte, el Python nos dice que va a regresar otra vez al menú principal. O sea, después de haber hallado la corriente de secuencia o la corriente de fase o el voltaje de secuencia o el voltaje de fase. Y lo voy a imprimir. Y acá están las dos opciones. Son tres opciones. Y la tercera opción es de salir. La primera opción es de hallar cualquier magnitud, ya sea corriente o bien voltaje, porque tienen la misma, por así decirlo, fórmula, y también en las magnitudes de fase, ¿no? Para hallar también de secuencia. Y ahí vamos a generar el menú de opciones. Y en la primera acción vamos a poner el voltaje, el ángulo de fase, el ángulo de fase A, el voltaje del ángulo fase B, pero lo más importante es que todo lo que tiene que ser número flotante, porque no, si no es así, no nos va a reconocer el Python. Y como el Python trabaja en radianes, nosotros vamos a ingresar el número sexagesimal, ¿no? Lo trabaja en radianes, nosotros lo convertimos acá, el código que hemos puesto acá, lo convierte a flotante otra vez, y usa la librería que hemos importado, que es el MAT, y lo convierte en radianes a cada uno de las magnitudes de fase, ya sean de corriente o de voltaje. Y usamos la fórmula. Es importante separar, o sea, porque una parte va a ser la parte compleja y otra la parte entera. Y ahí le decimos a Python que estos son números, van a ser números complejos. Y después, para que nos vote en sexagesimales el resultado de los grados, usamos la librería NumPy, que está como NP, y le decimos que nos vote en grados. O sea, y ahí imprime los resultados. Y acá llegamos en la impresión de las figuras, que también se define, ¿no? Acá, por ejemplo, definimos el objeto par ordenado, que inicializa con A y B, de forma binómica, porque son números complejos. Ya. Y después, la función graficar, que debemos tomar esos valores y crear un vector, o sea, del 0, del XY. Después hallamos los límites de la figura, ¿no? Y esto es importante, el Keyword, el método Keyword, pinta los vectores para que salgan en dimensiones correctas. Pintamos las líneas con los colores y fijamos los límites y también ponemos los títulos. Y eso sería todo. Después, para hallar la secuencia positiva sería muy repetitivo. La única diferencia es que se tiene que agregar más grados. Voy a proceder a ejecutar el programa. Como dije antes, nos va a botar tres opciones. El ejemplo que tenemos, que es el libro SADI, nos pide hallar la magnitud de fase a secuencia. Así que apretamos la opción 1. Digitamos la magnitud de la corriente, también el ángulo. Digitamos también la magnitud del voltaje B, el ángulo de 180, y la magnitud del voltaje C y su ángulo. Y acá vemos las figuras de la secuencia 0, de la magnitud, y como son el mismo módulo y tienen igual ángulo, entonces todo se acopla. Acá también observamos de la secuencia positiva, que ya está desfasado de 240 y 120 grados. Y también acá vemos la figura de la secuencia negativa, que también está desfasada, pero tienen igual magnitud. Y el resultado que nos sale, que está correcto y está comprobado en el libro, en la teoría. Va a continuar mi compañero Anthony. Continuando con la expresión de laboratorio, yo voy a hacer la solución del mismo problema que presentó mi compañero en Python, pero ahora en MATLAB. Bueno, nuestro objetivo era crear un algoritmo para la solución de las corrientes de secuencia y las corrientes básicas en MATLAB y Python. Como ya se presentó en Python, ahora voy a presentar en MATLAB. Ahora, el código es el siguiente. En la parte de acá puse un menú que nos va a preguntar, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Luego usamos un condicional que, bueno, la opción 1 va a ser para las corrientes de secuencia y es el algoritmo. Nos va a pedir ingresar
la corriente desbalanceada de fase A, la corriente desbalanceada de fase B y la corriente desbalanceada de fase C. De igual manera, el ángulo. Luego ya aplicando los conocimientos de trigonometría es que ya planteamos las ecuaciones, colocamos toda la teoría que se nos mostró en clase sobre las redes de secuencia, de igual manera las matrices, las matrices inversas y por último el cálculo, ¿no? El cálculo de las corrientes de secuencia. Al final va a mostrar, ¿no? en la salida los resultados, que debería estar por fasor y por el ángulo. Y por último, vamos a graficar tanto las corrientes básicas que vamos a colocar al comienzo y las corrientes de secuencia cero, la positiva y la negativa del ejercicio. Y la opción 2 ya vendría a ser para las corrientes, para hallar ya las corrientes básicas. Esto prácticamente se repite, para no redundar mucho. Y para las tensiones, de igual manera, ¿no? Simplemente cambiar algunas cosas y el cálculo va a ser eso. Entonces voy a resolver el mismo problema de mi compañero. Es un problema de Kairizada. Bueno, acá sale nuestro menú. En este caso nos dice, ¿no? Nos pregunta el problema, que obtenemos que nos dan las corrientes balanceadas y tenemos que hallar las componentes simétricas. Y ya, bueno, para resolver el problema, entonces, lo que yo querría hallar sería las corrientes de secuencia. Y acá me pide prácticamente. Ingreso a la corriente de secuencia, y que es 1.6. En esta parte ya nos pide ingresar el ángulo, pero es hexagesimal. Ahora, bueno, voy a mover un poco esto cargando. Y acá tenemos los resultados, como dije, tenemos las corrientes de secuencia, su parte, el módulo y el ángulo. Si comparamos con los resultados del ejemplo del libro, acá está. Los resultados coinciden, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestro código está bien. Ahora, las gráficas. Vamos a comparar las gráficas de los mismos ejemplos con las gráficas que nos da el MATLAB. Y bueno, acá también podemos corroborar que coinciden los resultados, ¿no? Si nos comparamos, tenemos las corrientes desbalanceadas, que es esta gráfica. De igual manera tenemos las corrientes de secuencia cero, las corrientes de secuencia positiva y por último las corrientes de secuencia negativa. Bueno, eso sería todo por el laboratorio. Muchas gracias.